Natalia Valderrama es una ingeniera civil, magíster en geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia, que tiene más de 10 años de experiencia en el sector constructor. Es además docente de cátedra y la hace feliz compartir y crear nuevo conocimiento. Hoy está experta en transformación y aprovechamiento de residuos de concreto para la producción de nuevos materiales. Nos acompaña para hablar de Constru Reciclados, su emprendimiento. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Hola, Stack. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por aceptar y acompañarnos hoy. Eh, bueno, Natalia, como le dije, vamos a hablar de constructos reciclados, pero pues hay que hablar primero de ti. Entonces, cuéntanos un poco de ti, tu formación, tu experiencia académica, profesional. Bueno, como mencionaste, soy ingeniera civil de la Universidad Nacional, también magíster en geotecnia, también de la Universidad Nacional, pues específicamente la Facultad de Minas. Y pues como dijiste, llevo más de 10 años de experiencia en toda la parte del sector constructor. Digamos que si me preguntan, no soy una especialista, digamos, por ser magíster en geotecnia, pues una especialista en geotecnia, sino una generalista que ha aprendido muchísimo de todos los sectores implicados dentro de la construcción. Entonces, pues haciendo un poco de recorrido profesional, inicié mis prácticas en Isagen, en toda la parte de producción de energía hidráulica, trabajando pues específicamente en el embalse San Carlos. Luego de ahí salí a un sector completamente diferente en la parte de construcción de edificaciones con Conisa Ramón H. Ahí estuve en toda la parte de construcción de edificaciones y reformas para entrega de espacios, digamos, personalizados para los clientes, muy enfocada hacia la parte también arquitectónica un poco, por esos diseños que había que renovar y reformar. De ahí pegué un salto cuántico hacia la parte del sector de la infraestructura, en el cual estuve en un proyecto en Envigado, era la ampliación de la Loma del Escobero, ¿cierto? Que ahora es doble calzada. Estuve en toda la parte del preconstrucción, entonces mirando cómo todos esos diseños afectaban los predios, qué se tenía que hacer, pues todo el preconstrucción. Y luego de ahí salí y entré con asfaltos, que también era muy enfocado hacia la parte de infraestructura, y dio la casualidad de que ellos se ganaron la licitación de ese mismo proyecto que yo había estado, digamos, revisando. Entonces me tocó en ese proyecto, esa fue mi segunda universidad, ahí aprendí de todo, desde construcción de muros de contención, de redes hidráulicas, de redes eléctricas, de redes de gas, excavaciones profundas, estructuras de vía, toda la parte de urbanismo para las vías y para, pues, digamos, los peatones también. Me tocó ahí hacer parques infantiles, gimnasios, un poco de cosas pues enfocadas hacia el urbanismo. Y pues obviamente ahí también tuvimos una parte grande de demoliciones porque como era una ampliación de vía pues teníamos que demoler muchísimo para poder generar esa ampliación. Luego continué con asfaltos varios años, ahí empecé a meterme en el tema, un tema muy un poco desconocido para los ingenieros civiles, pero que es muy importante, que es la parte de calidad en la construcción, entonces muy enfocado desde la normativa, desde el cumplimiento de requisitos de calidad. Ahí fui ingeniera de diseños y de calidad con asfaltos y pues como sabemos ellos no solamente tienen para la construcción de obras de infraestructura, sino que también tienen una cantera y una planta de producción de asfaltos y de concretos. Entonces aprendí toda la parte de calidad de materiales, digamos, eso fue, digamos, muy rico en conocimiento para mí, o sea, eso me enseñó muchísimo, desde la norma, desde que se tiene que cumplir con cada uno de los materiales para la construcción, porque pues trabajar desde una cantera es mirar cuáles son esos requisitos que se tienen que cumplir con cada uno de los materiales. Y de ahí me fui para Pacífico 2, las 4G, esas vías famosas La que construcción. conectando nuestro departamento. Ahí también estuve en la parte de calidad, estuve un tiempo largo pues en la parte de calidad en construcciones del Cóndor, que era digamos uno de los consorciados
de Pacífico 2 y luego entré, terminando pues digamos la obra, fui a un tema muy específico dentro de esa calidad de los materiales de construcción, que son los laboratorios de materiales de construcción para garantizar la calidad. Entonces ahí me tocó garantizar la calidad de muchísimas obras en la ciudad, desde Concreservicios y desde Concrelab. Estuve varios años ahí y pues digamos un conocimiento muy profundo de ahí sí que tiene que cumplir cada una de las obras y que tiene que cumplir cada uno de los requisitos para poder garantizar la calidad para que la obra se lleve pues a buen término. Terminando eso, pues ya ahí sí entré a meterme en el mundo de los residuos, que es un mundo totalmente diferente a todo lo que yo venía haciendo. Yo venía desde toda la parte de construcción y ahora me meto muy hacia la parte de demolición y qué hacer con los residuos. Digamos que esa ha sido un poco la trayectoria pues profesional que he tenido en estos más de 10 años. Tremenda trayectoria, pero entendemos y creo que cierras con el punto para el que vamos y es el tema de materiales de demolición de construcción. Hoy estás trabajando en construcción reciclados, pero iniciaste como geonatural. Cuéntanos un poquito entonces qué es construcción reciclados, qué era construcción geonatural, cuál es el cambio. Sí, pues imagínate, cuando inicié, bueno, no, más bien cuando estaba terminando la maestría en geotecnia, me dio por coger una cátedra, ¿cierto? O, bueno, una cátedra, no, una electiva, una materia que no tenía nada que ver con lo que yo estaba estudiando, que yo dije, bueno, como para bajarle un poquito el volumen pues al estudio, vamos a coger una materia diferente, como que me abra un poquito la mente hacia otras cosas y que me ayude pues como también a relajarme un poquito pues como estudiando pero con otros temas. Empecé a buscar, hice una búsqueda profunda en todas las opciones que había en la universidad y la que más me llamó la atención fue una que se llama Construcción Sostenible, que no era de la Facultad de Minas, sino que era de la Escuela de Construcción. Entonces dije, bueno, sí, suena bacano, nunca había escuchado eso. A mí siempre me había llamado, digamos, la atención el tema de la sostenibilidad, muy enfocada pues hacia el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Entonces dije, bueno, bacano. Y ahí, digamos, el profesor Carlos Mauricio Bedoya, pues se encargó de enamorarme de este cuento. O sea, me abrió un panorama diferente de ver cómo los residuos se podían transformar en nuevos materiales y que se había estado haciendo, digamos, en el mundo, que en Colombia ya existía pues algún tipo de legislación sobre este tema y pues digamos conocer un poquito de esto. Entonces me quedé con esa idea en la cabeza, me gustó mucho y dije, qué impresionante la cantidad de demoliciones y de materiales que yo ya había botado, ¿cierto? De alguna manera, o que había, digamos, sí, llevado a escombrera dentro de todas las construcciones que había hecho, que pues prácticamente estamos botando la plata. Entonces de ahí me queda esa idea en la cabeza y en conversaciones ahí pre-pandemia con varios compañeros, algunos de la Secretaría de Medio Ambiente y demás, nos contaban que, digamos, un tema que hoy sigue siendo crítico en la ciudad son los puntos críticos. Los puntos críticos en la ciudad se conocen como esos puntos donde se acumulan basuras y que por más que se las lleve el camión, se siguen acumulando y no hay, pues es difícil erradicarlos, ¿cierto? Entonces ellos estaban trabajando en ese tema y yo les dije, claro, antes me dijeron como, mira, el problema de los puntos críticos no son las basuras como tal, son los escombros, pues son Okay. llamados residuos de construcción y demolición. Y decían, los escombros son el problema porque la basura se la lleva todos los días el camión, pero los escombros, al ser un material especial, pues tienen que mandar no un camión de basura, sino una volqueta que lo recoja y se va a demorar más de una semana en recoger pues todos los que hay alrededor de la ciudad. Entonces, claro, mientras siga un punto, un bulto de escombros en ese punto, pues obviamente van a seguir llegando bolsas de basura, entonces por eso es difícil erradicar. Entonces decía como, bueno, pero yo vi esta materia en la que me explicaron que precisamente esos escombros o esos residuos de construcción, pues literalmente son plata que estamos botando. Me dijeron, ¿cómo así? Entonces pensémosle a algo, empezamos a investigar más profundamente el tema y de ahí, entonces, digamos, una de mis amigas prestó, pues, digamos, su razón social geonatural para iniciar, pues, con todo este tema.
En pandemia salió una convocatoria de la Nacional, nos presentamos a ella para ideación de negocio, pues nosotros, digamos, mi amiga pues había montado empresa hacia la parte de asesorías en sostenibilidad, al sector turístico, constructor y demás, pero digamos, un emprendimiento así como de base tecnológica y de conocimiento tan estricto, pues digamos, no se había montado. Y empezamos toda la parte de ideación con UN Emprende. Y de ahí pues entonces fuimos avanzando, entonces seguimos con Geonatural haciendo toda esta transformación de los residuos. Y hoy cambiamos hacia con sus reciclados, digamos, para darle un enfoque, digamos, ya más hacia lo que es la transformación de los residuos en nuevos materiales de construcción y para que puedan ingresar pues nuevos socios, porque digamos, hemos hecho diferentes alianzas, digamos, en el camino. Súper, Natalia. Una de las cosas que pues, tú dijiste, obviamente recién apoyo de UN Emprende, pues de la unidad de emprendimiento, y de las cosas en las que más se enfocan este tipo de acompañamientos es en ayudar a entender cuál es el modelo de negocio. Obviamente tú ya ahí tenías el problema, sabías cómo lo querías abordar a nivel técnico, pero entonces, ¿cuál fue ese modelo de negocio que tú dijiste? Bueno, así va a funcionar con sus reciclados o en su momento pues natural. Bueno, mira, yo creo que la clave, o digamos, el punto clave de toda esa asesoría fue cuando a mí me dijeron, enamórese del problema y no de la solución, ¿cierto? Porque soluciones pueden haber N soluciones, ¿cierto? Enamórese del problema que usted, si una solución no le funciona, pues puede migrar hacia otra y así lo hemos hecho, ¿cierto? Inicialmente, como te decía, la idea empezó con tratar de erradicar esos puntos críticos en la ciudad, luego nos dimos cuenta que el problema principal no eran solamente los puntos críticos, sino que era un problema muy macro, o sea, en la ciudad se producen cerca de 18.000 toneladas de residuos de construcción, esos vienen siendo más o menos 1.000 volquetadas al día, o sea, 1.000 volquetas llenas de residuos al día. Entonces, mira que es un problema que no solamente, o sea, obviamente nos afecta cuando se ponen estos escombros en las esquinas, pero es un problema de que esos grandes volúmenes están yendo a escombreras y cuando se nos acaben las escombreras, pues, ¿qué va a suceder? Y pues que además estamos literalmente enterrando la platica. Entonces, digamos, desde ahí pues empezamos con ese punto exacto de cómo enamorarnos de ese problema y entenderlo bien desde sus diferentes caras, ¿cierto? Y básicamente lo que hicimos fue empezar a abordar, entonces dijimos, bueno, ¿cómo podríamos erradicar esos puntos? Luego de los puntos críticos dijimos, ¿quiénes son los que los generan los puntos críticos? Los motocargueros. Entonces fuimos a visitar los motocargueros, a entender cómo transportaban, hacia dónde llegaban. Dimos con una corporación de motocargueros que lo hace excelentemente bien, está ubicada en Itagüí, se llama Motocarsi, y ellos lo que hacen es literalmente coger tu bulto de residuos y separar lo que sirve y lo que no sirve, y le quedan los pétreos que también se pueden aprovechar, pero para ellos, digamos, en ese momento todavía, pues, digamos, no era, pues seguía siendo un residuo para llevar a escombrera, ¿cierto? Desde ahí entonces ya empezamos a mirar, pero venid, entonces ellos ya se paran, miremos a ver cómo podemos generar una alianza con ellos nos pueden ayudar a separar, si podemos montar una planta. Ya luego nos dimos cuenta que la planta podía ser móvil y que la planta la podíamos llevar a obra. Y entonces, digamos, el último, digamos, opción en la que terminamos, pues, fue una planta móvil, ¿cierto? Porque existen plantas de grandes aprovechamientos en el norte de la ciudad, en Girardota, que está Indural y Reciclados Industriales, pero, digamos, tenemos el inconveniente, digamos, que hay horas en las que no les sale factible llevar hasta el norte de la ciudad sus residuos porque no son tan grandes, ¿cierto? Pero tampoco son tan pequeños como para llevarlos con los motocargueros. Entonces quisimos abordar, digamos, ese punto medio en el que son construcciones pequeñas, pues digamos, comparadas con las grandes construcciones, pero no tan pequeñas como las remodelaciones de una casa. Entonces, lo último que hemos hecho ha sido llevar la planta de forma móvil hasta el lugar donde se generan los residuos, separarlos adecuadamente, transformarlos en sitio y convertirlos ahí mismo en concreto que se pueda reutilizar. Súper bien eso que nos dices, Natalia, pues además que tremendo impacto a nivel ambiental para el tamaño de la problemática que nos has mencionado. Pero ya metiéndonos en el tema de emprendimiento, listo, usted ya
tenían el problema bien caracterizado, sabían cómo esperaban abordarlo. Ya cuando toman la decisión de emprender, ¿eso qué les implica o qué retos han tenido que enfrentar? Bueno, claro, eso trae un montón de retos y es prácticamente cambiar pues todo el panorama. Yo venía a ser una juiciosa empleada durante muchísimos años con empresas medianas y grandes, ¿cierto? Digamos que desde ahí es bacano conocer todo ese panorama empresarial, todo ese, digamos, el deber ser o a donde querer llegar algún día en los sistemas de gestión, en la organización empresarial. Digamos que lo tengo pues digamos muy estructurado porque me tocó manejarlo muchos años, pero es un cambio totalmente radical porque pues obviamente para poder emprender pues ya necesitaba más tiempo, entonces inicialmente yo dije no puedo renunciar a todo e irme por esta idea que pues claro había que estudiarla y ni siquiera sabía pues si era factible o no, entonces primero dentro de esa fase de ideación es ir sacando los costos, es ir analizando si es factible, si no es factible, pero digamos que a nivel personal fue un reto grande, porque entonces obviamente como no podía renunciar por esta idea loca que todavía no estaba facturando, entonces fue pegarse las trasnochadas de tu vida, fines de semana invertidos para poder sacar adelante y estudiar si esto era factible o no. Después, digamos que tuve, estos trabajos que me permitían, digamos, dentro del laboratorio hacer algunos experimentos en horas extras y demás, pues con mis recursos, simplemente usando algunos implementos. Y finalmente, pues ya decidí como, listo, ya estamos listos, ya sabemos que esto funciona, que esto se puede hacer, y ahí sí, digamos, renunciar. Y yo dije, bueno, pero necesito algo básico, que es donde entro también a la parte de la academia. Yo ya había, digamos, entraba a la parte de la academia, que eso fue dentro de toda la trayectoria, no lo mencioné, pero ya había dado clases en la Nacional sobre pavimentos. Y dije, bueno, a mí me gusta la academia y es algo más flexible en la cátedra que me permite tener un ingreso base para no morir en el intento y, digamos, poder desarrollar en mucho más tiempo, pues en más tiempo libre, pues poder desarrollar el negocio. Entonces, digamos que me centré en esa parte, tomé unas clases de cátedra y a partir de ahí ya tuve pues mayor tiempo para la dedicación al proyecto. Entonces, pues obviamente, digamos, da susto, hay gente que sí se dice, me tiro con toda y renuncio ya, ¿cierto? Pero digamos, yo lo fui haciendo gradualmente mientras iba estudiando y trabajando, pues estudiando la idea y trabajando, y luego pues ya cuando estaba muy segura de para dónde iba, pues ya ahí sí dedicarme pues casi 100% al proyecto. Obviamente, eso tiene muchos retos, o sea, se trata de hacer muchísimos contactos, de darse a conocer, de ir a cuánta feria, a cuánto seminario, a todo lo que tenga que ver con el tema para poder estar dateado, para poder, digamos, conocer a los del sector, ¿cierto? A todos los implicados en el sector. Digamos que eso es un trabajo importante, más o menos 2 años en ese tema. Ya hoy en día, digamos, nos conocen bastante en el medio, pues, de los residuos de construcción. Siempre nos están invitando, pues, a todo a lo que sale. Eh, y es muy de seguir, digamos, esos procesos de emprendimiento también que hay en la universidad, en la ciudad, digamos, hay una como red de emprendimiento que, digamos, uno puede ir como avanzando, ¿cierto? Desde ideación, ya parte de la incubación, luego la aceleración y así, pues, digamos, ir avanzando en esas partes cuando uno se vaya sintiendo preparado. Entonces, digamos, hay muchos retos, pero digamos que uno dice, no estamos solos, o sea, hay más gente emprendiendo y se tienen, digamos, las asesorías adecuadas dependiendo del punto en el que uno esté. Bueno, y toda esa expertise que nos cuentas, tanto de madurar la idea, ya madurar en términos de operar, de tener esas asesorías en emprendimiento, ¿en qué estado tienen hoy a la iniciativa? De, pues, ¿en qué estás ahora? De pronto, ¿qué impactos ha generado también a nivel social, a nivel ambiental, a nivel económico? Sí, pues los impactos son tremendos, ¿cierto? Porque es un emprendimiento de base tecnológica, además es un emprendimiento sostenible, ¿cierto? Porque estamos muy enfocados en la parte de economía circular, que literalmente lo que estamos haciendo es transformar los residuos de construcción en nuevos materiales que nos van a dar prácticamente el mismo producto que se demolió.
Entonces nosotros cogemos los residuos de concreto y los transformamos nuevamente en concreto dentro de la obra. Entonces, digamos, se han generado aproximadamente 5 empleos directos, empleos indirectos muchísimos, porque como estamos en alianza con los motocargueros de Motocar, sí son más o menos 60 familias con empleos indirectos, porque ellos nos proveen pues parte de los residuos que separan. También generamos pues impactos ambientales muchísimos, porque obviamente todos los residuos que se pueden aprovechar no están yendo a escombrera, entonces no generamos, digamos, ese impacto en la contaminación del suelo. Estamos, digamos, transformándolos en nuevos materiales que además entonces estamos ayudando a que no se exploten materias primas no renovables, ¿cierto? Que es, digamos, uno de los impactos más grandes que tiene la construcción. Y como estamos yendo con la planta móvil hasta las obras, entonces estamos disminuyendo el CO2, porque no es lo mismo tú tener que llenar varias volquetas y llevarlas hasta la escombrera y luego traer nuevos materiales desde la cantera hasta la obra, sino que simplemente transportamos la planta hasta ahí, ahí se hace toda la transformación y ya luego nos llevamos otra vez la planta. Entonces son materiales bajos en CO2, tenemos pues digamos muchísimos impactos en ese sentido. Súper interesante. Y ya en cómo te ves tú o cuál es tu visión en los próximos años, digamos en un corto plazo y en un mediano plazo para la iniciativa. Sí, pues en un corto plazo queremos pues obviamente llegar a otros municipios, tenemos una visión a ir hacia el oriente que nos está desarrollando pues gran parte de la construcción del departamento, y pues la idea es no solamente poder tener la planta móvil, sino tener un punto limpio donde las personas que tienen sus residuos, digamos de una demolición dentro del hogar, pues puedan llevar todo lo que se puede aprovechar. Incluso pues también estoy desde la parte de la academia generando investigaciones para mirar qué otros materiales se pueden aprovechar y de qué forma. Entonces estamos mirando, digamos, cómo seguir esa línea de no solamente aprovechar lo que ya sabemos que es el concreto, sino mirar qué hacer con los ladrillos de mampostería, ¿cierto? Qué hacer con combinaciones de otros materiales para poder generar, digamos, nuevos materiales que sean aprovechados, que sean reciclados desde esos residuos. Entonces, digamos, en un mediano plazo quisiéramos eso, tener un punto limpio con aprovechamiento para poder generar, digamos, esa economía circular en esa parte que fue la que inició toda la idea, que son las reformas de los hogares, que son las que generan esos puntos críticos. Entonces, quisiéramos poder ayudar literalmente a solucionar esto, porque en la ciudad pues hay algunos puntos limpios, pero no están cumpliendo con la normatividad. Lo que nos unimos es poder tener un punto limpio que cumpla con toda la normatividad, pues para que pueda hacerse el aprovechamiento también, tanto en planta, pues, como en el punto limpio. Qué chévere eso que estás diciendo porque da cuenta de que efectivamente sigues enamorada del problema más que de la solución. O sea, sigues pensando en que tienes que resolver el tema de los puntos limpios, así en este momento tu modelo de negocio quizás vaya por otro lado. Muy interesante. ¿Tú alguna vez te diste como empresaria, así como emprendedora, o crees que fue algo que se fue dando pues como de manera natural y sientes que ha cambiado algo en ti después de que tomas la decisión de emprender? Pues ve, yo creo que eso es algo que se va como generando, aunque pues digamos cuando uno empieza a echar hacia atrás o a hacer memoria, digamos mi mamá me decía es que usted desde chiquita fue digamos una emprendedora, porque en el colegio yo vendía galletas, brownies, mil cosas, en la unidad vendía chocolate, o sea como que siempre he tenido esa semillita ahí del emprendimiento, de la venta, de no quedarme pues como con lo que tengo, sino ir generando más. Pero sin embargo, cuando uno trabaja como empleado, hay cosas que uno quisiera cambiar, que uno empieza a pensar como, si yo fuera el dueño de la empresa, haría esto. Si yo fuera, no sé, el gerente, haría esto otro. Entonces, pues claro, tiene uno como ese incentivo ahí de, ¿y por qué no? ¿Cierto? Puedo ser yo. Pero digamos que cuando fui empleada, nunca pensé pues llegar a tener una empresa hasta que me empezó a picar esta idea que ya me picó y me picó hasta que la tuve que desarrollar porque no, o sea, no me podía quedar con eso ahí sabiendo que, digamos, era una opción. Creo que también algunos empleados hemos dicho como
quisiera tener lo mío propio y no trabajar para alguien más, ¿cierto? Porque muchos tenemos conocimientos muy valiosos, que decimos, pues, ¿qué tal si ese conocimiento valioso lo pudiera trabajar para mí, para lo que es mío, y no para el jefe, ¿cierto? O para el dueño de la empresa. Entonces, digamos que fueron parte de esas conversaciones internas que tuve en algún momento, y como te decía, pues, desde la casa, pues, sí me dijeron como, pues, es que era de esperarse, porque siempre tuviste como esa semillita ahí de querer vender algo, de querer emprender, de querer hacer algo, como esa inquietud ahí. Súper. Y entonces a las personas que nos estén viendo, ¿tú cuáles les dirías que son como esos pro y esos contra de emprender? ¿Y se los recomendarías? Sí, claro, 100% recomendado, o sea, esto es un paseo con subidas, bajadas, volteadas, curvas, de todo, pero sí se lo recomiendo 100%, o sea, obviamente hay momentos difíciles, digamos, emprender no es qué rico ser tu propio jefe, porque yo creo que yo soy la jefe más exigente que he tenido en mi vida, hay que trasnochar, hay que trasnochar, hay que amanecer, hay que sacar esto adelante, lo tenemos que sacar como sea. Entonces ser tu propio jefe a veces es complicado, o sea, no es eso, esa romantización que nos han vendido de, ay, para que seas tu propio jefe, o sea, tu propio jefe es que si hoy no trabajas, mañana no comes, que si hoy no sales porque tienes frío, porque tienes dolor de no sé qué, o sea, todo eso va a impactar en tu emprendimiento, obviamente es difícil, arrancar es difícil, pero creo que también un aprendizaje muy grande que he tenido es, hay que hacer cosas, ¿cierto? Hay que hacer cosas para que hayan, digamos, consecuencias de eso. Uh-huh. Muchas veces cuando estamos emprendiendo, sobre todo en la parte de ideación, nos centramos mucho en desarrollar la idea y le pensamos y le pensamos y le pensamos, pero llega un punto en el que hay que hacer un alto en el camino y decir, listo, ya tengo lo básico para arrancar a mostrar producto y a vender. O sea, eso es lo principal. Entonces, Hora de actuar. sí, la hora de actuar. Entonces, cuando hay que actuar y hay que actuar casi desde el inicio, porque si no actúas desde el inicio, se va quedando ahí y le empiezas a dar vueltas a la idea, y le empiezas a dar vueltas a la idea y eso no avanza, ¿cierto? Entonces, digamos, otra, digamos, de las claves dentro de la asesoría con UN Emprende fue producto mínimo viable. ¿Cuál es lo mínimo que tienes que tener para vender? Y luego vas mejorando en el camino y luego vas transformando y luego puedes ir cambiando de idea. Lo que les decía al inicio, la idea puede ir mutando en cuanto a la solución, pero digamos hay que tener ese mínimo para poder empezar con, sobre todo con las ventas. O sea, las ventas son la vía del emprendimiento. Si empiezas a vender, digamos ya el emprendimiento está vivo. No importa que empieces facturando como persona natural o que un amigo te preste una razón social o que mires la forma de hacerlo, pero la idea es empezar a actuar y a vender. Súper. Y yo creo, Natalia, que por ir cerrando, si nos puedes dar algunos tips sobre la relación con socios, con algunos aliados. Ahí nos dijiste que al principio la idea, pues la comentabas con algunos compañeros, compartiste la red social con una amiga, ahora parte del cambio en el nombre, pues, o más bien de la empresa, es también como para poder recibir alianzas, capital, inversión. Entonces, como, ¿qué recomendarías tú en ese sentido? Bueno, una recomendación bien grande que nos hicieron dentro de la ruta del emprendimiento en Ruta N fue hacer acuerdos de socios. Digamos, dentro de cuando uno conforma una sociedad en Cámara de Comercio, pues te piden unos estatutos, pero esto es diferente. Un acuerdo de socios es sentarte con tus socios y mirar todos los malos panoramas que podrían pasar, o sea, sacar Morphy y ponerlo en la mesa y decir, y si yo me quiero salir de la empresa, ¿qué va a pasar? Y si tú te quieres salir de la empresa, ¿qué va a pasar? Y si tú te mueres o yo me muero, ¿qué va a pasar? Y si tu esposa no está de acuerdo, ¿qué va a pasar? O sea, todos los posibles peores escenarios y dejarlo por escrito, ¿cierto? Entonces ahí, cuando llegue el momento de uno de esos conflictos, pues vas a tener, es que nosotros escribimos acá que esto y esto iba a pasar. Entonces, digamos que es una ruta para tener un buen relacionamiento cuando pasen cosas críticas. El otro tip fundamental en el día a día es una excelente comunicación. O sea, todo se tiene que comunicar y reuniones las veces que sean necesarias y no quedarse con las cosas. Y pues obviamente que todos estén comprometidos en el actuar. Digamos, dentro de esos acuerdos de socios, definir cuántas horas le va a dedicar cada uno al emprendimiento. Dentro del acuerdo de socios hay algo que se llama definir qué es un mal socio y desde ahí entonces viene
venga, definamos que va a ser un mal socio. Un mal socio es alguien que de pronto no va a dedicarle el tiempo suficiente, o que no va a cumplir con sus entregables, o que no va a cumplir con las metas, ¿cierto? Entonces, desde ahí tiene un documento base para guiarse, eso es fundamental. Y pues definitivamente lo que te decía, la comunicación, o sea, la comunicación asertiva tiene que ser muy importante, o sea, no juzgar al otro por lo que te está diciendo, recibir todas las ideas o observaciones o críticas que se den, porque digamos todo eso va enriqueciendo el emprendimiento, y creo que con eso pues uno va navegando, ¿cierto? Digamos, también me pasó pues que mucha gente se empezó a enamorar del emprendimiento y que hay que hacer para participar y no sé qué. Creo que es fundamental cuando estés buscando socios conocerlos, ¿cierto? O sea, no entrar de una decir sí, 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 porque tenés la plata, o sí, 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 porque tenés esto que necesito, sino venga, construyamos una amistad, relacionémonos, mirar si es afín a lo que tú quieres o como tú pues te expresas, como tú actúas, porque digamos eso es como un matrimonio, ¿cierto? O sea, conseguir un socio es un matrimonio, y digamos, así como es de fácil casarse, es de difícil divorciarse, lo mismo con los socios, ¿cierto? Entonces, creo que es mucho de conocer con quién te estás asociando antes de, ¿cierto? Conocer la personalidad, si estás de acuerdo con su ética, con sus valores, con las visiones que tienen hacia el futuro, hablar mucho sobre qué se quiere el proyecto, hacia dónde queremos ir, porque pues tienen que estar como alineados hacia el mismo camino. Tremendo, o sea, no es tan sencillo, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Bueno, Natalia, pues me ha encantado la conversación. Yo creo que vamos cerrando este capítulo. Yo voy a dar el resumen y tú me dices si de pronto algo por corregir, por complementar. Entonces, estuvimos hablando un poco sobre ti, tu formación académica y profesional, pues que te mostró como un panorama bien amplio del sector construcción, el tema de materiales, y de pronto ahí pues resaltaría que esa experiencia profesional junto con esa visión que te brindó la academia como de escenarios alternativos, en este caso de la construcción sostenible, pues como que se juntaron para que tú pues o para sembrar esa semilla, como tú le dijiste, de que se podían hacer cosas con estos materiales o estos residuos de construcción, inicialmente buscando resolver un tema como muy puntual, pero pues que abre la puerta como una problemática que es demasiado grande, y creo que no solo a nivel local, sino seguramente nacional e internacional, pues en muchos lugares. Y creo que pues nos dijiste bien que ya cuando uno decide como emprender, pues hay mucho apoyo, pero también hay que formarse en muchas cosas, entonces es un trabajo largo, dispendioso, pero que la universidad pues tiene como algunos mecanismos para empezar como ese acompañamiento, y asimismo se articula con otros actores claves del ecosistema en la ciudad. Pues al final es un trabajo como de nunca acabar el tema de formarse y generar como conocimiento y capacidades. Eh, Inclusive nos explicaste un poco del modelo de negocio, y yo creo que eso da cuenta de que es un tema que está vivo, de que uno empieza como con un abordaje, pero pues eso va migrando, porque al final lo que importa, como lo decíamos, es el problema, pues hay que enamorarse del problema más que la solución. Entonces seguramente vamos a encontrar siempre mejores formas de abordarlo. Pero eso es parte pues como de ese proceso pues como de madurez de la iniciativa. Nos dijiste pues que obviamente hay un montón de retos asociados pues como a crecer, a vender, a operar, que hay que hacerlo rápido, que hay que aprender a través de MVPs. Y pues obviamente resaltamos aquí que has tenido unos impactos muy interesantes a nivel de empleabilidad, a nivel de formalización del trabajo con estas agremiaciones, también obviamente a nivel ambiental, pues porque es como el corazón de lo que estás abordando, y que seguramente te van a llevar a cumplir con ese escenario que nos contabas de un futuro pues cercano relativamente, donde ya estén
en el oriente, como con una capacidad ya de procesamiento de estos residuos pues mucho mayor. Que el tema del emprendimiento es algo pues que de pronto muchos no vemos en un principio, pero que tenemos por ahí esa semillita, entonces nos invitabas como a cultivarla también. Más allá de que tenga algunos contras, pues son muchos más los pros que tú nos das y creo que una de las grandes recomendaciones entre muchas que nos diste es el tema de los socios y de la importancia pues de saberse casar porque separarse es muy difícil de los socios. No sé, Natalia, si así está bien o algo que quieras adicionar. Sí, pues dentro de lo que hablábamos, digamos, me centré mucho en la parte técnica, ¿cierto? De que, digamos, el emprender tiene que tener un conocimiento base sobre ese negocio que tú tienes, pero me faltó decirles que, digamos, para emprender necesitas tener conocimiento de todo, o sea, tenías que volver el todero de la empresa o el emprendimiento. ¿Por qué? Porque tienes que aprender sobre contabilidad, sobre registros en cámara, sobre leyes para contratación, sobre seguridad social, o sea, todo ese montón de cosas que uno, digamos, en una empresa grande, normalmente hay un montón de personas que se dedican, cuando estás iniciando, eres tú el que te tienes que dedicar a eso o conseguir, pues, digamos, alguien que te asesore. Entonces, como muchas veces no se tienen un montón de residuos al inicio, de residuos, no, perdón, de recursos al inicio, digamos, entonces lo que va a pasar es que te va a tocar a ti estudiar, venir, cuánto le tengo que pagar de seguridad social, cuánto tengo que contratar por el mínimo, cuánto es el mínimo, cómo facturo, qué es facturación electrónica, qué le tengo que llevar al contador, ¿cierto? Un montón de cosas de todos los ámbitos, digamos, dentro de la economía, dentro de las leyes, que son muy aparte de lo que uno haya estudiado o de lo que se dedique al emprendimiento, que hay que tenerlas en cuenta, digamos, a la hora de emprender. Completamente, y creo que inclusive el error no fue tan error porque para ti los residuos son recursos y creo que para muchos solo que no lo vemos bien, pero súper bien ese aporte pues que nos haces de realmente hay que formarse pues para emprender, o sea, sí, es muy interesante estos emprendimientos que son de base científico-tecnológica, pero eso no exime que tengas que generar conocimientos ya muy administrativos, contables, legales, todo lo que nos decías. Entonces, pues Natalia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo tu experiencia y a todas las personas que nos están viendo, como siempre, invitarlos a ver este y otros capítulos en nuestro canal de YouTube, @extrauniversitariamed. Natalia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Feliz día.